La lluvia en San Juan de los Olivos no era una bendición, era un azote constante que convertía las calles empedradas en ríos de lodo y desesperanza. Elena, con sus 65 años pesándole en los huesos más que el propio tiempo, permanecía de pie en el umbral de la casa que ella misma había ayudado a levantar, ladrillo a ladrillo, junto a su difunto esposo, Julián. El agua calaba su abrigo raído, pero el frío más intenso no venía del cielo, sino de los ojos de sus propios hijos. Ricardo, el mayor, sostenía la puerta con una firmeza cruel. A su lado, Sofía evitaba la mirada de su madre, fingiendo interés en las uñas perfectamente manicuradas que Elena le había ayudado a pagar con sus ahorros de costurera. Ya lo discutimos, mamá, dijo Ricardo, su voz desprovista de cualquier matiz de afecto. La casa es demasiado grande para ti sola y las deudas de la empresa no se van a pagar por arte de magia. Hemos vendido la propiedad. Los nuevos dueños toman posesión mañana y nosotros nos mudamos a la capital esta noche. ¿Y yo? Susurró Elena, su voz apenas un hilo que se perdía entre el trueno lejano. Julián me prometió que nunca me faltaría un techo. Esta es mi casa, Ricardo. Aquí nacieron ustedes. Aquí cuidé a sus hijos cuando nadie más quería hacerlo. Sofía soltó un suspiro de fastidio, cruzando los brazos sobre su pecho. No seas dramática, mamá. Te hemos buscado un lugar en el asilo de las Hermanas de la Caridad. Es un sitio digno. Además, ya no puedes valerte por ti misma, siempre estás olvidando las llaves o dejando la estufa encendida. Es por tu seguridad. Elena sintió una punzada de traición que le cortó el aliento. No era cierto. Su mente estaba tan clara como el cristal, aunque su cuerpo estuviera cansado. Lo que sus hijos llamaban seguridad era en realidad el deseo de deshacerse del último obstáculo que les impedía heredar el valor del terreno. No tengo maletas, dijo Elena, mirando hacia el interior del salón, donde las sombras de los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. Tus cosas ya están en la acera, respondió Ricardo con una frialdad mecánica. Señaló dos bolsas de basura negras que se empapaban bajo la tormenta. No podíamos llevar trastos viejos en el camión de mudanza. Sin más palabras, Ricardo empujó la puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue como un disparo en el corazón de Elena. Se quedó allí, bajo el diluvio, viendo cómo las luces de la que fue su casa se apagaban una a una. Sus hijos, la carne de su carne, la habían expulsado al abismo de la indigencia en la noche más oscura del año. Caminó lentamente hacia las bolsas. Dentro, encontró unos pocos vestidos gastados, el álbum de fotos familiar que Ricardo cegaramente había desechado por error y el pequeño joyero de madera que Julián le había tallado en su primer aniversario. No había dinero, no había documentos, no había esperanza aparente. Elena se sentó sobre sus pertenencias, sintiendo como el agua helada se filtraba por sus zapatos. El pueblo estaba desierto. A través de las ventanas de los vecinos, veía el resplandor cálido de las chimeneas y escuchaba risas apagadas por el muro de agua. Nadie salió a ayudarla. La viuda del carpintero ya no era útil para nadie en San Juan de los Olivos. Mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia, una chispa de algo que no era tristeza comenzó a arder en su pecho. Era una chispa antigua, la misma que la mantuvo trabajando dobles turnos cuando Julián enfermó, la misma que la hizo sobrevivir a la hambruna de su juventud. ¿Se arrepentirán?, susurró para sí misma, apretando el joyero contra su pecho. No por el dinero, sino por haber olvidado que una madre no es un mueble viejo que se tira cuando estorba. En ese momento, un par de faros potentes cortaron la neblina. Un coche negro, de una elegancia que no pertenecía a ese pueblo olvidado, se detuvo frente a ella. Elena no se movió. No tenía miedo, ya lo había perdido todo. La puerta del conductor se abrió y un hombre con un paraguas se acercó apresuradamente hacia la figura encorvada de la mujer. ¿Señora Elena? ¿Elena de Mendoza?, preguntó el hombre, cuya voz denotaba una urgencia respetuosa.
Ella levantó la vista, el rostro surcado por el agua y la amargura. Ya no queda nada de esa mujer, respondió con dignidad. Al contrario, dijo el hombre, extendiéndole una mano. Llevo meses buscándola. Soy el abogado testamentario de su hermano lejano en España, don Mateo. Él ha fallecido, señora, y usted es la única heredera de un legado que ni siquiera alcanza a imaginar. Elena miró hacia la ventana del piso superior de su antigua casa. Allí, vio la silueta de Ricardo cerrando las cortinas, ignorando por completo la escena en la calle. Un velo de determinación cayó sobre sus ojos. Tomó la mano del abogado y se puso en pie, dejando atrás las bolsas de basura y los recuerdos de una vida de sacrificios no correspondidos. La transformación de la viuda acababa de comenzar. El trayecto en el automóvil fue un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el rítmico golpeteo de los limpiaparabrisas. Elena miraba por la ventana como las luces de San Juan de los Olivos se desvanecían en la penumbra. No sentía alivio, sino una extraña lucidez. El abogado, un hombre llamado Ernesto de la Riva, le ofreció un pañuelo de seda y un termo con café caliente. Lo que le voy a decir, doña Elena, cambiará su percepción del mundo, dijo Ernesto mientras conducía hacia la ciudad principal. Su hermano Mateo no solo poseía tierras. Era el accionista mayoritario de un conglomerado hotelero y de transporte en Europa. Al morir sin hijos ni esposa, y tras una investigación exhaustiva, usted ha resultado ser la única beneficiaria de un fideicomiso que incluye propiedades, cuentas bancarias y títulos que superan los 50 millones de dólares. Elena apretó el termo entre sus manos callosas. 50 millones. Para una mujer que había pasado los últimos meses contando monedas para comprar un cartón de leche mientras sus hijos le robaban la pensión, la cifra sonaba abstracta, casi irreal. ¿Por qué ahora, Ernesto?, preguntó ella con voz ronca. Pasé años enviando cartas a España que nunca fueron respondidas. Mateo era un hombre orgulloso y huraño, señora. Pero en su último año de vida, la culpa fue más fuerte que su orgullo. Él sabía que usted estaba sufriendo. Sus hijos interceptaron muchas de esas cartas, Elena. Ricardo y Sofía sabían que su tío tenía dinero, pero le hicieron creer a Mateo que usted había fallecido para intentar reclamar la herencia a ellos mismos. Por suerte, la voluntad de su hermano exigía una prueba de vida presencial que ellos nunca pudieron falsificar. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No solo la habían echado a la calle, habían intentado borrar su existencia para lucrarse de su muerte ficticia. La crueldad de Ricardo y Sofía no tenía fondo. En ese instante, la tristeza que la embargaba se cristalizó en una resolución de acero. Llegaron a un hotel de lujo en la capital. Elena, con su ropa empapada y su aspecto de mendiga, caminó por el vestíbulo de mármol con la cabeza en alto, escoltada por el abogado. Los empleados la miraban con desdén, pero una sola palabra de Ernesto bastó para que la trataran como a una reina. Esa noche, tras un baño caliente y en una cama de sábanas de hilo, Elena no durmió. Se quedó mirando el techo, trazando en su mente un mapa de justicia. Los meses siguientes fueron una metamorfosis. Elena no se limitó a recibir el dinero, decidió aprender a usarlo. Bajo la tutela de Ernesto, tomó clases intensivas de finanzas, aprendió sobre el mercado inmobiliario y, lo más importante, aprendió a ocultarse. Se sometió a tratamientos de salud para recuperar la vitalidad que sus hijos le habían arrebatado y renovó su imagen, no por vanidad, sino para construir una armadura. Mientras tanto, en San Juan de los Olivos, la situación de sus hijos era muy distinta. Ricardo había invertido el dinero de la venta de la casa de su madre en un negocio de criptomonedas que resultó ser una estafa piramidal. Sofía, por su parte, se había mudado a un apartamento lujoso en la capital, gastando lo poco que le correspondía en ropa de marca y fiestas, convencida de que su nueva vida de alta sociedad apenas comenzaba. Un año después de aquella noche de lluvia, Ricardo estaba desesperado. Los acreedores golpeaban su puerta y el banco amenazaba con embargar lo poco que le quedaba.
Sofía lo visitó una tarde, visiblemente demacrada a pesar de su maquillaje costoso. Ricardo, me han cortado el límite de las tarjetas, sollozó ella. Necesitamos encontrar a la vieja. Si logramos que firme ese documento de incapacidad mental que preparamos antes de que desapareciera, quizás podamos acceder a la cuenta de ahorros que papá le dejó bajo llave. La vieja debe estar muerta, Sofía, gruñó Ricardo, bebiendo un whisky barato. Nadie sobrevive a una noche como aquella sin dinero ni refugio. Además, el abogado de España dejó de responder. Estamos arruinados. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era una notificación de prensa local y un correo electrónico oficial. Una corporación internacional llamada Legado M acababa de comprar la deuda de su empresa y, además, había adquirido la antigua casa familiar en San Juan de los Olivos para convertirla en una fundación. ¿Quiénes son estos de Legado M? Preguntó Sofía, leyendo por encima del hombro de su hermano. No lo sé, pero el CEO llega mañana al pueblo para supervisar la demolición de las reformas ilegales que hicimos y para una reunión de conciliación con los antiguos dueños. Dicen que quieren darnos una oportunidad de recuperar nuestras acciones. Los hermanos sintieron una oleada de alivio. Pensaron que la suerte volvía a sonreírles. No sabían qué Legado M era, en realidad, Elena de Mendoza. La mañana de la reunión amaneció clara y radiante. Ricardo y Sofía llegaron a la antigua casa, esperando encontrarse con un ejecutivo de traje gris y maletín. En su lugar, frente a la puerta principal, vieron un despliegue de seguridad impresionante y una limusina negra que les resultaba vagamente familiar. Cuando la puerta del vehículo se abrió, una mujer descendió con una elegancia que cortaba la respiración. Vestía un traje sastre azul marino de corte impecable, llevaba el cabello recogido con una peineta de plata y sus ojos, antes nublados por las lágrimas, ahora brillaban con la frialdad de un diamante. Ricardo dio un paso atrás, palideciendo. ¿Mamá? Elena no sonrió. Se ajustó los guantes y miró la casa que ellos habían profanado. Para ustedes, ya no soy mamá, dijo con una voz que resonó en toda la calle. Soy la propietaria de sus vidas. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue tan denso que parecía sofocar el aire de la calle. Ricardo y Sofía se quedaron petrificados, con la boca abierta, mientras los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, atraídos por el despliegue de lujo. Aquella mujer no era la anciana encorvada y sumisa que habían abandonado bajo la lluvia, era una visión de poder y autoridad que no lograban procesar. ¿Mamá? ¿De verdad eres tú? Tartamudeó Sofía, intentando forzar una sonrisa que resultó ser una mueca patética. Es un milagro. Estábamos tan preocupados. Te hemos buscado por todas partes, pensamos que te había pasado algo terrible. Elena caminó hacia ellos con pasos lentos y decididos. El sonido de sus tacones sobre el pavimento recordaba al tic-tac de un reloj que descuenta los segundos finales. Se detuvo a escasos centímetros de su hija y la miró fijamente a los ojos. Sofía retrocedió, intimidada por la frialdad absoluta que emanaba de su madre. No mientas, Sofía. Te arruga la piel y te ensucia el alma, dijo Elena con una calma gélida. No me buscaron en los hospitales, ni en los asilos, ni en la morgue. Me buscaron en los documentos legales para ver si mi muerte les daba acceso a más dinero. Sé lo de las cartas de mi hermano Mateo. Sé que me dieron por muerta ante la ley española. Ricardo, recuperando un poco de su arrogancia habitual, intervino tratando de tomar el control de la situación. Mira, mamá, no sé cómo conseguiste esa ropa o quién es este abogado, pero claramente hubo un malentendido. Lo de la casa, fue una decisión empresarial difícil. Estábamos en la quiebra. Lo hicimos por el bien de la familia. Seguramente ahora que tienes recursos, podrás entenderlo. Somos tus hijos. Deberíamos estar celebrando que estás bien. Elena soltó una risa seca, un sonido carente de alegría que hizo que a Ricardo se le erizara el vello de la nuca.
El bien de la familia, repitió ella. Curiosa frase para alguien que tiró las fotos de su padre a la basura. Pasen a la casa. Tenemos mucho de qué hablar sobre sus deudas y sobre el futuro de esta propiedad. Entraron en la sala de estar. Los hermanos se sorprendieron al ver que el interior había sido vaciado de las decoraciones modernas y baratas que ellos habían instalado. En su lugar, el mobiliario original de su infancia, aquel que creían perdido o vendido, estaba siendo colocado de nuevo en sus sitios exactos por un equipo de mudanza profesional. Elena se sentó en el viejo sillón de orejas de Julián, que ahora lucía un tapizado nuevo de terciopelo. Ernesto, el abogado, abrió un maletín y extendió varios documentos sobre la mesa de centro. Señores, comenzó Ernesto con tono profesional, la Corporación Legado M ha comprado la totalidad de sus deudas personales y empresariales. Ricardo, tu constructora debe más de $700,000 a proveedores que ya han iniciado procesos penales. Sofía, tu estilo de vida en la capital se ha financiado con préstamos de usureros que ahora han vendido esos pagarés a nuestra cliente. Los hermanos palidecieron. Estaban atrapados. La persona que más habían despreciado era ahora la dueña de su libertad financiera. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ricardo, con la voz quebrada. Si tienes tanto dinero, paga las deudas y olvidemos el pasado. Somos tu sangre. Elena se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos enjollados. La sangre solo nos hace parientes, la lealtad nos hace familia. Ustedes perdieron ese derecho la noche que cerraron la puerta bajo la lluvia. Sin embargo, soy una mujer de negocios. Les ofrezco un trato. Sofía se aferró a la mesa con esperanza. Lo que sea, mamá. Lo que pidas. Voy a liquidar sus deudas, anunció Elena. Pero a cambio, ambos firmarán una cesión total de sus derechos hereditarios presentes y futuros. Además, trabajarán para mi fundación aquí en el pueblo. Ricardo, serás el peón de limpieza en la construcción del nuevo centro comunitario. Sofía, lavarás la ropa y limpiarás los pisos del asilo de las Hermanas de la Caridad, el mismo lugar donde querían encerrarme. Eso es una humillación, gritó Sofía, indignada. No puedes obligarnos a trabajar como sirvientes delante de todo el pueblo. Elena se puso en pie, su figura proyectando una sombra larga sobre sus hijos. Nadie los obliga. Pueden rechazar el trato, salir por esa puerta y esperar a que la policía los arreste mañana por fraude y falta de pago. Ustedes eligen, el trabajo honesto para redimir su soberbia, o la cárcel por su ambición. Ricardo miró los documentos de embargo y luego a su madre. Por primera vez, comprendió que el poder de Elena no residía en su cuenta bancaria, sino en que ya no los amaba con la ceguera de antaño. Había recuperado su dignidad, y el precio para que ellos no cayeran al abismo era perder su orgullo. Tenemos 24 horas para decidir, ¿verdad?, preguntó Ricardo con humildad fingida. Tienen 10 minutos, respondió Elena, mirando su reloj de oro. La lluvia está por empezar de nuevo, y no quiero que se mojen, a menos que sea caminando hacia la comisaría. El sonido del bolígrafo raspando el papel fue lo único que rompió el pesado silencio del salón. Con manos temblorosas, Ricardo y Sofía firmaron la cesión de sus derechos y la aceptación de sus nuevos empleos. Elena observó cada trazo con una impasibilidad de mármol. No sentía el placer mezquino que ellos habrían sentido en su lugar, sentía una profunda y amarga justicia. Ernesto, retira los documentos, ordenó Elena cuando terminaron. Mañana a las 6 de la mañana, los quiero ver en sus puestos. Ricardo, el capataz de la obra te entregará tu pala. Sofía, la Madre Superiora te espera en la lavandería del asilo. Sin una palabra más, Elena les hizo una señal para que se marcharan. Los hermanos salieron de la casa con la cabeza baja, bajo una llovizna fina que empezaba a caer, pero esta vez no tenían a dónde huir. Sus cuentas estaban congeladas y sus propiedades en la capital ya tenían carteles de embargo.
A la mañana siguiente, el pueblo de San Juan de los Olivos fue testigo de un espectáculo sin precedentes. Ricardo, el hombre que solía pavonearse con trajes de diseñador y despreciar a los obreros locales, estaba hundido hasta las rodillas en una zanja de barro, picando piedra para los cimientos de lo que sería el Centro de Artes Julián Mendoza. Los trabajadores, muchos de los cuales habían sido humillados por él en el pasado, no le dieron tregua. «Dale más fuerte, patroncito», le gritaba el capataz. «Ese muro no se va a levantar con suspiros. Mueve esos brazos si quieres ganarte el almuerzo». Mientras tanto, en el asilo, Sofía se enfrentaba a montañas de sábanas sucias y al olor penetrante del desinfectante. Sus manos, antes suaves y cuidadas, pronto se llenaron de ampollas por el agua caliente y el jabón de pasta. Las hermanas de la caridad, aunque bondadosas, eran estrictas. «Aquí todos somos iguales ante Dios, hija», le dijo la Madre Superiora mientras le entregaba un delantal de lona gruesa. «Pero los que llegan con el corazón lleno de soberbia tienen que fregar un poco más fuerte para limpiarlo». Elena, por su parte, no se quedó encerrada en su mansión. Con una agenda de cuero y la mirada afilada, comenzó a recorrer el pueblo. Visitó a los antiguos amigos de su esposo, pagó las deudas médicas de los ancianos olvidados y empezó a reconstruir la economía local. Pero su plan tenía una capa más profunda. Una tarde de esa primera semana, Elena pidió que trajeran a sus hijos a la plaza central para un descanso. Ambos llegaron exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, oliendo a esfuerzo y derrota. Elena estaba sentada en un banco de madera, bajo la sombra de un roble centenario, bebiendo una limonada fría. «¿Cómo se siente el peso del trabajo, Ricardo?», preguntó ella sin mirarlo. «Es un infierno, mamá», respondió él, desplomándose en el suelo. «Me duele cada músculo del cuerpo. Por favor, ya hemos tenido suficiente. Danos un puesto administrativo en tu fundación. Yo sé de negocios, puedo ayudarte a multiplicar ese dinero». «Tú no sabes de negocios, Ricardo, sabes de atajos», replicó Elena con frialdad. «¿Y tú, Sofía, qué has aprendido entre las sábanas del asilo?». Sofía lloraba en silencio, ocultando sus manos maltratadas. «He aprendido que la gente allí te odia, mamá. Solo hablan de cómo nos echaste de la casa. Creen que eres una vieja resentida con dinero». Elena finalmente los miró, y por primera vez, hubo una chispa de fuego en sus ojos. «Que piensen lo que quieran. La opinión del mundo es un velo que el viento se lleva. Lo que importa es que ustedes sientan en su propia piel lo que es no tener nada más que sus manos para sobrevivir. Pero esto es solo el comienzo. Mañana llegará un invitado especial al pueblo». «¿Quién?», preguntó Ricardo con sospecha. «Julián», respondió Elena. Los hermanos se miraron, aterrados. Su padre llevaba muerto 3 años. Pensaron que la cordura de su madre finalmente había quebrado bajo el peso de la fortuna. «Papá murió, mamá». «¿De qué estás hablando?», dijo Sofía con voz temblorosa. «Murió su cuerpo, pero su legado fue enterrado por su propia sangre», dijo Elena poniéndose en pie. «Mañana llegará Julián Jr., el hijo que su padre tuvo antes de conocerme y al que ustedes se encargaron de calumniar y expulsar del país para no compartir la herencia de la carpintería. Él será el nuevo director de todas mis empresas. Ustedes, de ahora en adelante, le reportarán a él». El rostro de Ricardo se tornó de un color gris cenizo. Julián Jr. era el hermano mayor al que siempre habían temido por su integridad y su parecido físico con su padre. Si él regresaba con el respaldo financiero de Elena, Ricardo y Sofía no solo perderían el dinero, sino cualquier posibilidad de recuperar su estatus social. La red se estaba cerrando, y la lluvia, que antes era un símbolo de su caída, ahora empezaba a sonar como los aplausos de un destino que no perdona. La noticia del regreso de Julián Jr. cayó sobre los hermanos como un bloque de granito. Años atrás,
tras la muerte del patriarca, Ricardo y Sofía habían orquestado una serie de mentiras, acusándolo de robo, para asegurarse de que el testamento de la carpintería solo los beneficiara a ellos. Julián Jr., un hombre de principios inquebrantables, prefirió marcharse del país con la frente en alto antes que entrar en una guerra de fango con sus hermanos. Al día siguiente, una camioneta robusta y elegante se detuvo frente a la plaza. De ella descendió un hombre que era el vivo retrato de su padre, hombros anchos, manos grandes de trabajador y una mirada profunda que parecía leer el alma. Al ver a Elena, Julián Jr. no caminó, corrió hacia ella y la estrechó en un abrazo que contenía años de nostalgia contenida. «Perdóname, Elena», susurró él. «Si hubiera sabido lo que esos dos te hicieron, habría vuelto cruzando el océano a nado». «Ya estás aquí, hijo», respondió Elena, usando el término hijo con una calidez que Ricardo y Sofía no habían escuchado en meses. «Ahora es momento de poner orden en esta casa». Ricardo y Sofía fueron obligados a presentarse ante él en la oficina de la fundación. Estaban sucios, con la ropa de trabajo manchada y el orgullo hecho jirones. Julián Jr. los observó desde detrás del escritorio que alguna vez perteneció a su padre. «No vengo a buscar venganza», dijo Julián Jr., con una voz serena pero autoritaria. «Vengo a buscar restitución. He revisado los libros de la empresa que ustedes hundieron. No solo fueron incompetentes, fueron ladrones. Mamá Elena ha pagado sus deudas legales, pero la deuda moral que tienen conmigo y con este pueblo aún está pendiente». Ricardo intentó balbucear una disculpa, pero Julián Jr. levantó una mano para silenciarlo. «A partir de hoy, las condiciones cambian. No solo trabajarán en los puestos que se les asignaron, sino que vivirán en la pequeña pensión para trabajadores temporales en las afueras del pueblo. La casa familiar será convertida en un museo y centro de formación técnica. Ustedes ya no tienen hogar aquí, son solo empleados a prueba». Los días se convirtieron en semanas. La rutina de trabajo extenuante empezó a transformar el físico de los hermanos, pero Elena buscaba algo más profundo, una grieta en su ego. Observaba desde la distancia cómo Sofía lloraba mientras lavaba la ropa de los ancianos que alguna vez ignoró, y cómo Ricardo agachaba la cabeza cuando los campesinos del pueblo pasaban a su lado. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. Elena convocó a una cena privada en la mansión que ahora habitaba a las afueras del pueblo. Por primera vez, permitió que Ricardo y Sofía entraran a un entorno de lujo, pero bajo una condición: debían servir la mesa ellos mismos para Julián Jr. y otros invitados ilustres del pueblo. Durante la cena, Elena anunció un nuevo proyecto. «He decidido», dijo ella, levantando su copa de vino, «que voy a donar el 60% de mi fortuna a un fondo de becas perpetuas. El resto será administrado por Julián Jr. para proyectos de infraestructura. A Ricardo y Sofía les queda una última oportunidad para recuperar una parte de su dignidad». Los hermanos, de pie junto al buffet con bandejas en las manos, escuchaban con atención. «He enterrado en algún lugar de la antigua propiedad de la familia una caja que contiene los últimos documentos de propiedad de un terreno de gran valor en la costa», continuó Elena. «Mañana, cuando empiece la tormenta que anuncian los meteorólogos, les daré una pala a cada uno. El que encuentre la caja podrá quedarse con ese terreno y empezar de nuevo, lejos de aquí, con capital suficiente. Pero hay una regla: deben buscarla juntos. Si uno intenta engañar al otro, ambos perderán todo». Esa noche, la codicia volvió a brillar en los ojos de los hermanos. A pesar de todo el sufrimiento, la idea de un atajo hacia la riqueza todavía los seducía. No entendían que Elena no les estaba dando un mapa hacia el tesoro, sino un mapa hacia su propia naturaleza. La tormenta llegó puntual, con nubarrones negros que devoraron el sol. Ricardo y Sofía, armados con palas y bajo una lluvia que les recordaba aquella fatídica noche de la expulsión, empezaron a cavar en el patio de la vieja casa. El lodo se volvía pesado, el viento soplaba con furia y el agotamiento no tardó en aparecer. «Busca más a la izquierda, estúpida».
gritó Ricardo, perdiendo la paciencia. Y sé que estás tratando de encontrarla primero para esconderla. Tú eres el que siempre ha robado, Ricardo. Respondió Sofía, hincando la pala con rabia. Si encuentro esa caja, me iré de este país y te dejaré aquí pudriéndote en el barro. Desde el porche de la casa, protegidos por el techo, Elena y Julián Jr. observaban la escena. No había triunfo en el rostro de Elena, solo una triste confirmación. ¿Crees que lo logren, Elena? Preguntó Julián Jr., con pesar. Están cavando su propia tumba moral, Julián, respondió ella. La caja no tiene documentos de propiedad. Solo tiene una cosa que olvidaron hace mucho tiempo. De repente, el metal de una de las palas chocó contra algo sólido. Ricardo y Sofía se abalanzaron sobre el agujero, empujándose mutuamente, peleando en el lodo como animales, olvidando por completo la regla de trabajar juntos. En su desesperación, se golpearon y se insultaron, hasta que finalmente lograron sacar una pequeña caja de madera podrida. Con manos febriles, Ricardo rompió el candado. Pero al abrirla, no encontraron títulos de propiedad, ni oro, ni dinero. Lo que había dentro hizo que el corazón de Sofía se detuviera y que Ricardo soltara la caja con horror. Bajo el azote de la lluvia, que caía ahora con una violencia ensordecedora, Ricardo y Sofía contemplaron el interior de la caja. No había papeles timbrados ni escrituras de fincas costeras. En el fondo del cofre de madera, protegidos apenas por un trozo de hule viejo, descansaban 3 objetos, un par de zapatitos de lana tejidos a mano, un sonajero de madera gastado y una carta amarillenta escrita con la caligrafía temblorosa de Julián padre semanas antes de morir. Sofía tomó los zapatitos entre sus manos manchadas de barro. Eran los que ella misma había usado cuando era un bebé, aquellos que Elena le contaba siempre que había tejido con las últimas hebras de una bufanda vieja porque no tenían dinero para comprarle ropa nueva. Ricardo, por su parte, desdobló la carta con dedos torpes. Hijos míos, si están leyendo esto, es porque el oro se ha vuelto polvo y lo único que les queda es el suelo que pisan. Esta caja contiene nuestra verdadera riqueza, el sacrificio que su madre y yo hicimos para que nunca tuvieran frío. No hay más tierras, solo este recordatorio, quien desprecia su origen, camina ciego hacia su final. Cuídense unos a otros, pues al final del camino, la familia es el único refugio contra la tormenta. Ricardo soltó un alarido de frustración y lanzó la carta al lodo. «Es una broma», gritó, volviéndose hacia la casa donde Elena los observaba. «Nos has tenido cavando como perros por un montón de basura vieja. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el terreno en la costa?» Elena descendió los escalones del porche con una parsimonia que contrastaba con la furia de su hijo. A su lado, Julián Jr. sostenía un paraguas de seda negra, protegiéndola del agua que ella ya no temía. «El terreno en la costa existe», dijo Elena con una voz que cortaba el viento. «Lo compré hace 6 meses. Pero la condición para entregárselo era que lo encontraran trabajando juntos, compartiendo el esfuerzo y respetando el legado de su padre. En lugar de eso, se han peleado en el barro, se han golpeado y han maldecido el recuerdo de quien les dio la vida». Elena se acercó a la caja y recogió la carta que Ricardo había despreciado, limpiándola con el dorso de su mano. «Esta basura vieja, Ricardo, es lo único que nos quedaba de dignidad. Ustedes no querían una oportunidad para empezar de nuevo, querían una salida fácil para volver a su vida de lujos vacíos. Han fallado la prueba más importante, la de la humanidad». Sofía, que seguía de rodillas, empezó a sollozar con una amargura diferente. No era el llanto del capricho herido, sino el de alguien que finalmente ve el vacío de su propia existencia. Miró los zapatitos de lana, ahora empapados y sucios, y por un breve instante, recordó la calidez del hogar antes de que la ambición la pudriera. «Lo siento, mamá», susurró Sofía, aunque sus palabras apenas se oían sobre el trueno. «Perdónanos». «El perdón es un proceso, no una palabra», sentenció Elena. «Ricardo,
mañana serás despedido de la construcción. Sofía, no volverás al asilo. Los hermanos levantaron la vista con una chispa de esperanza muerta. ¿Acaso los estaba liberando? ¿Acaso les daría una mensualidad para que se fueran lejos? No se confundan, continuó Elena, leyendo sus pensamientos. No les voy a dar ni un centavo más. He cancelado todas sus deudas, sí, pero también he bloqueado cualquier posibilidad de que vuelvan a usar mi apellido para obtener créditos. Mañana saldrán de este pueblo con lo puesto. Se irán a la capital, pero no a sus apartamentos de lujo, sino a buscar trabajo como cualquier otra persona. Si logran sobrevivir con el salario mínimo durante un año entero, sin pedir limosna y sin robar, quizás entonces, y solo entonces, considere volver a hablar con ustedes. No puedes hacernos esto. Bramó Ricardo, intentando avanzar hacia ella, pero la mano firme de Julián Jr. en su hombro lo detuvo en seco. Es inhumano. Somos tus hijos. Ustedes me enseñaron lo que es la inhumanidad la noche que me dejaron bajo la lluvia con 2 bolsas de basura, respondió Elena, su mirada volviéndose de acero. Les estoy dando más de lo que me dieron a mí, les estoy dando una lección de vida y un camino para que dejen de ser parásitos. Elena le hizo una señal a Julián Jr., y ambos se dieron la vuelta para entrar en la casa. Los hermanos se quedaron solos en el patio, rodeados de agujeros vacíos y barro, con el peso de los recuerdos que habían despreciado quemándoles las manos. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elena lloró. Lloró por los hijos que perdió ante la avaricia y por el esposo que no estaba para ver en qué se habían convertido. Pero cuando se miró al espejo, ya no vio a la víctima. Vio a la mujer que, con su fortuna y su voluntad, estaba dispuesta a reconstruir no solo un pueblo, sino las almas de aquellos que aún tenían remedio, aunque el proceso fuera a través del fuego. Mañana sería el día de la partida definitiva, el día en que la viuda vería a sus hijos marchar hacia el mundo real, desnudos de arrogancia y llenos de miedo. La partida de Ricardo y Sofía de San Juan de los Olivos no fue cinematográfica. No hubo despedidas con pañuelos ni promesas de regreso. Salieron del pueblo en un autobús de segunda clase, cargando cada uno una pequeña maleta con ropa usada que Elena les había permitido conservar. Durante el primer año en la capital, la realidad los golpeó con la fuerza de un mazo. Ricardo, quien nunca había sostenido nada más pesado que una pluma estilográfica, terminó trabajando en un muelle de carga. Sofía, tras semanas de hambre, consiguió empleo como mesera en una cafetería de estación, donde las propinas eran su único sustento. Elena, mientras tanto, transformó el pueblo. Bajo su dirección y la de Julián Jr., San Juan de los Olivos se convirtió en un modelo de prosperidad. Se inauguraron escuelas de artes y oficios, un hospital moderno y, lo más importante, la Casa del Encuentro, un refugio para ancianos donde la soledad estaba prohibida. Elena no se convirtió en una ermitaña rica, se convirtió en la abuela de todo el pueblo, siempre presente, siempre atenta, pero con una mirada que seguía exigiendo integridad a todo aquel que cruzaba su camino. Pasaron 5 años. Una tarde de otoño, un hombre y una mujer de aspecto humilde pero impecable llegaron a la entrada de la mansión de Mendoza. No vestían sedas ni joyas. Sus ropas eran sencillas y sus rostros mostraban las marcas de quien ha conocido el sol de mediodía y el cansancio del trabajo honesto. Eran Ricardo y Sofía. No venían a pedir dinero, ni a reclamar herencias. Julián Jr. los recibió en el jardín. Al verlos, notó que la arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una madurez silenciosa. Ella los está esperando en el invernadero, dijo Julián Jr., abriéndoles paso. Elena estaba sentada frente a un rosal, con las manos protegidas por guantes de jardinería. A sus 70 años, se veía más radiante que nunca. Cuando sus hijos se acercaron, ella no se levantó de inmediato. Esperó a que ellos hablaran. Mamá, dijo Ricardo, su voz firme pero respetuosa. No venimos por el terreno de la costa. Venimos a entregarte esto. Le extendió un pequeño sobre.
Elena lo abrió y encontró 2 cheques por montos modestos, pero significativos. Es la devolución de la pensión que te robamos hace años, explicó Sofía con los ojos empañados. Nos tomó 5 años ahorrarlo, centavo a centavo, trabajando turnos dobles. Sabemos que no borra lo que hicimos, pero es nuestra forma de decirte que ahora entendemos el valor de cada gota de sudor. Elena dejó los cheques sobre la mesa y, por primera vez en media década, una sonrisa cálida y genuina iluminó su rostro. Se quitó los guantes y extendió sus manos hacia ellos. Los hermanos se arrodillaron a su lado, y esta vez, el abrazo no fue por compromiso, sino por una necesidad desesperada de perdón. Han aprobado la prueba más difícil, susurró Elena, acariciando el cabello de Sofía. Han aprendido que el dinero sin honor es una jaula, y que el trabajo es el único cimiento de la libertad. ¿Nos perdonas, mamá?, preguntó Ricardo, llorando como el niño que alguna vez fue. El perdón se los dieron ustedes mismos el día que decidieron no rendirse ante la pobreza y trabajar, respondió ella. Yo solo estaba esperando a que mis hijos regresaran a casa. Esa noche, la familia cenó junta. No hubo menciones a la gran fortuna ni a los lujos. Hablaron de la vida, de los errores y del futuro. Elena les reveló que el famoso terreno en la costa nunca había estado a nombre de ellos, sino que había sido donado a una fundación para niños huérfanos años atrás. Ricardo y Sofía no se molestaron, de hecho, sintieron un alivio inmenso. Ya no querían nada que no hubieran ganado con sus propias manos. Meses después, Elena de Mendoza falleció pacíficamente en su cama, rodeada de sus 3 hijos, Julián Jr., Ricardo y Sofía. Su testamento fue la última gran lección que dejó al mundo. No dejó herencias millonarias directas que pudieran corromper de nuevo a sus descendientes. En su lugar, dejó un fideicomiso que aseguraba que todos los beneficios de sus empresas se reinvirtieran en educación y salud para el pueblo, dejando a sus hijos cargos de responsabilidad con salarios justos, pero no excesivos. En su funeral, no solo lloró su familia. Miles de personas de toda la región acudieron a despedir a la viuda que regresó para dar vida. Sobre su tumba, una placa de bronce rezaba una frase que Julián padre solía decir. La lluvia puede mojar la tierra y derribar muros, pero solo el amor y la justicia pueden hacer que las flores crezcan en el barro. Ricardo y Sofía se quedaron en el pueblo, trabajando codo a codo con Julián Jr. Nunca volvieron a ser los hijos de la gran señora, se convirtieron en ciudadanos respetados que, cada vez que llovía, en lugar de cerrar las puertas con desprecio, salían a la calle para ver si alguien necesitaba un paraguas o un lugar donde pasar la noche. La viuda los había hecho llorar, sí, pero con esas lágrimas había lavado sus almas para siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.